el descubrimiento de América en sí, ¿no? 12 de octubre, 1492, un poco de historia. El descubrimiento de América. Un poco para ver, Colón sale de España, ¿cuándo? El 3 de agosto. Todo agosto viajó, todo septiembre hasta 12 de octubre. Bueno, como referencia. Bueno, pedirles en primer orden las disculpas del caso. En la mañana no, como es de costumbre, en la mañana tenemos las clases de comunicación. No pude estar con ustedes. Y pues en este horario se me ha asignado para estar con ustedes. Bueno, en este caso estoy con Iselita y bueno, Valeria, Bartolomé, un poco para desarrollar nuestro módulo. Bueno, en la mañana se me programó una evaluación del Ministerio de Educación y por eso no pude estar con ustedes y por ende bueno, se me reprogramó en este caso en horas de la tarde. Sí, chicos, dicho esto, vamos a empezar con nuestro tema, teniendo en cuenta algunos aspectos importantes del desarrollo de nuestro curso, recordando que la clase pasada vimos un poco del movimiento Colónida, si recuerdan, ¿no? Del movimiento Colónida, cuyo máximo exponente es, ¿recuerdan de quién hablamos la clase pasada? ¿De qué escritor recuerdan? A ver, ¿qué tal memoria tienen? ¿De quién platicamos el día domingo? ¿Se olvidaron? Ya, les ayudo a recordar. Abraham Valdelomar, sí recuerdan, ¿no? Bueno, Abraham Valdelomar es el máximo exponente de la literatura del movimiento colonida y recordemos que habían indicado que Valdelomar es uno de los mejores cuentistas que tenemos en nuestra literatura peruana. Y comentamos sobre su libro más importante que es El Caballero Carmelo. ¿Sí? Bien, vamos a continuar nuestra sesión del día de hoy. Siempre recordarles las pautas que desarrollamos. Es en primer orden, es atender la clase, hay que atender, chicos, ¿sí? Segundo orden, hay que tomar apuntes. Es importante que tú tomes apuntes, porque si no, la memoria se nos es infiel y en el momento que más necesitamos se nos olvida. Y una forma, recuerden, de aprender es escribiendo. También escribiendo se aprende. Y el otro es sustancialmente de participar en clase, ¿ya? Hay que participar en clase en forma voluntaria. Obviamente, recuerden, queridos chicos, las notas de este bimestre son la nota que va a ingresar a su certificado de estudios. Cuando vean su certificado, las notas de comunicación y bueno, en este caso de razonamiento verbal que está vinculada con religión, son sus notas de comunicación. Y esas notas van a ser reflejadas en su certificado de estudios que corresponden al cuarto de secundaria. Recuerden que ustedes ya están terminando el cuarto, ya poquito más terminan el cuarto, solo les quedaría el último peldaño que es el quinto de secundaria. Bueno, estoy un poquito agripado, sabrán entenderme y voy a tratar de un poquito economizar la energía para poder que la clase sea pues de la mejor manera, ¿no? Da una afección gripal, bueno, hay que pasar todo el proceso nada más. Bien, chicos, vamos con nuestro tema entonces. En esta segunda semana vamos a hablar y platicar sobre el vanguardismo peruano, ¿ya? El vanguardismo peruano. Bien. Cuando hablamos del vanguardismo peruano vamos a empezar por describir esta imagen. A ver, en forma voluntaria, ¿quién me ayuda? ¿Qué observas en No la sé si imagen? será mi internet o el suyo. ¿No se me escucha, hija? ¿Se corta la señal? ¿Se corta? A ver, lo demás me Sí, confirma. A ver, lo que quiero preguntarles a los demás, a Bartolomé, a Eleodora, a Miluska, a Valeria, a ver, cómo me están recibiendo la señal? ¿Está bien o está cortándose? está bien, profesor.
Entonces, Iselita, vamos a lo siguiente, y tampoco te desconectas, sales de aula y vuelves a ingresar, por favor. Por ese lado, Ya a lo ver. hice, profesor, medio que se le queda la voz, se le queda congelada la pantalla, sí. ¿Lo demás están bien, chicos, o también se congela la pantalla? A ver. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, ojalá que se mejore. A ver, aquí dice, vamos chicos, participamos, ¿ya? Acá vemos una fotografía. La pregunta es, ¿qué observas en la imagen? ¿Qué podemos observar en esta imagen? A ver, ¿quién me ayuda? Observamos a unos viejitos, unos ancianitos. Ajá, correcto, acá los dios ancianitos, aquí adelante. Y atrás parecieran que fuesen sus hijos, ¿cierto? Sí, profesor. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es el tema de esa imagen? ¿Cuál sería el tema? Es una reunión, ¿no? Reunión familiar, profesor. Claro, una pequeña reunión familiar, ¿no? Están reunidos en una casita, si ustedes dan cuenta, las paredes son de adobe, con barro, ¿no? Y por lo común estas son características de las casas en las provincias, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿qué autor tocará este tema? ¿Qué autor peruano hablará de la vida de las provincias, de la vida del campo, de la vida del hombre del Ande, porque eso se ve en los Andes sobre todo? ¿Qué autor será? Un poco para que se lleguen acá. ¿Quién será ese señor? ¿Alguien recuerda? Hay una frase que dijo, bueno, en su poemario dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿Recuerdan? ¿Quién es nuestro mejor poeta peruano? ¿Quién hizo la mejor poesía en el Perú? César. Vallejo, profesor. Claro, César Vallejo. ¿Sí? César Vallejo. César Vallejo toca la vida provinciana. ¿Y a qué corriente literaria pertenece? Lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? El vanguardismo peruano. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, un poco vamos a platicar del vanguardismo peruano. Recordemos que ya estamos en la literatura del siglo XX. Entonces, vamos a indicar que se desarrolla o se desarrolló en el primer tercio del siglo XX. En el mundo se presenciaba la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. La Revolución Soviética, ¿no? La Revolución Soviética, la Revolución Bolchevique, que fue en 1917. Dando paso a la clase que hasta el momento era marginada, en este caso la clase obrera, ¿no? Con la parte económica había prosperidad hasta que se dio el desastre de la bolsa de valores de Wall Street, pasando a una recesión económica. Bueno, es decir, el vanguardismo a nivel en el contexto mundial va a surgir después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entre 1914 a 1918, y también la Revolución Rusa de 1917. Estos dos aspectos históricos van a repercutir sobre todo en los escritores vanguardistas europeos. Ahora, el vanguardismo no es uno solo, es un conglomerado de ismos. Estuvo el existencialismo, por ejemplo, con Jean-Paul Sartre, francés, el expresionismo con Franz Kafka en Alemania, estuvo el creacionismo, impresionismo, etcétera. Todo ese conglomerado va a formar el vanguardismo. Y ese vanguardismo llega pues a América o Hispanoamérica y a nuestro país, que va a enarbolar nuestro bate peruano César Vallejo. Perdón, chicos. Vamos ahora con las características del vanguardismo.
Vamos a encontrar en primer orden la innovación y la creatividad. Es decir, los escritores vanguardistas van a innovar y van a ser creativos. Y por ende van a ver un rechazo violento y sistemático de las formas expresivas tradicionales. ¿Sí? Segunda característica, rechazo a lo tradicional. Va a haber un rechazo a la forma tradicional de hacer literatura. Se da vía libre a una expresión espontánea producida por el subconsciente, ¿no? Luego, nuevas formas de realizar literatura. Es el culto a la novedad y a la sorpresa, el empleo de nuevas técnicas. Es decir, en esta literatura se van a emplear nuevas técnicas literarias, ¿sí? Nuevas técnicas literarias. Una de esas técnicas literarias es esto, lo que vemos aquí en la parte inferior, que es un poema en forma de un dibujito, y eso se llamaba o se llama caligrama, ¿ya? Las famosas caligramas. Ojo, esto es propio del vanguardismo. En el vanguardismo se rompe la literatura, se rompe los esquemas establecidos, en este caso, de lo que era la poesía tradicional, que había métrica, había rima, había ritmo. No, aquí ya se rompe eso y se crean, repito y reitero, nuevas técnicas literarias como los famosos caligramas, que son poemas en forma de dibujo. Esos caligramas pueden ser así como círculos concéntricos, pelota, sol, casa, ¿qué más? Pato, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá dice, en noches cuando mi corazón tiembla y, ¿qué más dice acá? Y la tierra se inunda, quiero que abraces mis hombros, mi corazón que piense en ti, si puede, que esta parte, si puede amarme a él, algo así dice, ¿no? Bien, esos son, repito, son caligramas que se van a crear durante el vanguardismo. Otra característica del vanguardismo va a ser sustancialmente el cambio de la forma y el contenido. Bueno, cuando hablamos de, en este caso, de contenido, los temas que van a tratar los vanguardistas va a ser temas de orden social, de la sociedad que pasaba, ¿no? Habla de la pobreza, de la desigualdad social, de las influencias, de los acontecimientos que aquejan al pueblo peruano, entre otros temas más. Los máximos exponentes de esta literatura vanguardista en nuestro país van a ser, obviamente, el más importante, que es César Vallejo, ¿no? Aparte de Vallejo, tenemos a Carlos Oquendo de Mat con su libro titulado 5 metros de poemas, es el título de su obra, ¿no? Martín Adán, cuyo verdadero nombre fue Rafael de la Fuente Benavide, con su obra La Casa de Cartón, ¿sí? O su obra La Rosa de la Espinela, ¿no? Tenemos a César Moro con su obra La Tortuga Ecuestre, los ensayos y artículos reunidos en Los Anteojos de Azufre, ¿no? Tenemos otro autor que es Juan Parra del Riego con Blanca Luz, Alberto Hidalgo con su obra Panoplia Lírica o Oda a Stalin. Tenemos a Xavier Abril con Taquicardia y Difícil Trabajo. Otro, Emilio Adolfo Westphalen con su obra Ínsulas Extrañas y Evolución a la Muerte, o de la Muerte. De estos escritores, obviamente, recordarlos todo va a ser un poco difícil, pero la idea es que debemos manejar menos a César Vallejo como el máximo exponente del vanguardismo, a Carlos Oquendo de Amat y Martín Adán. Esos tres son los más importantes, pero sobre todo César Vallejo. ¿Correcto, chicos? Bien. Entonces vamos a hablar acerca de César Vallejo. Recuerden que César Vallejo se le llama el poeta del dolor humano. Es el apelativo que tiene Vallejo, el poeta del dolor humano. Bueno, cuando hablamos de su vida, pues un poco vamos a indicar su complejo mundo poético se distingue por el profundo arraigo de su ámbito familiar, ¿no? Las expresiones de dolor cotidiano y la muerte, la visión del mundo como un lugar de penitencia, sin la certeza de salvación,
la solidaridad con los pobres y desamparados del sistema capitalista y la fe en la utopía revolucionaria prometida por los hombres por el marxismo. Es decir, César Vallejo va a optar las ideas rebeldes, ¿no? Fue un tipo en ideas, fue revolucionario. Como referencia hay que indicar que nace en las serranías del Departamento de la Libertad, en Santiago de Chuco. Santiago de Chuco es la sierra repito, de la Libertad, ¿no? Ahí estudió su primaria y secundaria. Obviamente cuando estaba en el colegio se dice que escribía artículos periodísticos y los publicaba en el periódico mural de su colegio, y ahí empezó ya a hacer literatura, ¿no? Desde el colegio. Terminó el colegio, se fue a estudiar, no, trabajó por un tiempo como profesor de letras. Es más, fue profesor de Ciro Alegría, otro escritor indigenista peruano, ¿no? En Sartibamba, por Huamachuco. Bueno, luego se fue a estudiar letras a la Universidad de Trujillo, ¿sí? Estudiando en la Universidad de Trujillo, César Vallejo va a conocer otros notables insignes personajes. Uno de ellos, bueno, va a ser este señor, Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Han escuchado hablar de este señor, Víctor Raúl Haya de la Torre? ¿Alguno de ustedes? ¿No? Ya. Les explico. Víctor Raúl Haya de la Torre fue el fundador del partido aprista, el APRA que conocemos como partido. Él fundó el APRA, pero en sus inicios, 1920, por ahí. Y el APRA fue un partido que el sistema de esa época era pues perseguido, ¿no? Muchos apristas lo fusilaron. Ahora, Víctor Raúl Haya de la Torre, aparte de ser fundador del APRA, también lo que hizo es sustancialmente es el que formuló y dio las bases de la Constitución Política del Perú de 1979. La penúltima constitución, la última es de 1993. Bueno, otro personaje que fue afín a Vallejo fue un crítico en ese caso trujillano, de nombre Alcides Espelucín. Y otro también crítico literario que es Antenor Orrego, ¿no? Antenor Orrego. Estos tres lo ubicaron al grupo para que sean cuatro a César Vallejo. Y estos cuatro chicos formaron lo que se llamó el Grupo El Norte, ¿ya? Grupo El Norte. El Grupo El Norte. Ahora, César Vallejo, le pusieron el apelativo de César Vallejo como el Cholo, ¿no? Por ser de origen provinciano, de las serranías. Le decían el Cholo, de cariño. Bueno, Vallejo estudió en la universidad los 5 años. Al egresar, publicó su libro, su primer libro, que se llama Los Heraldos Negros, ¿no? Aquí vemos, Los Heraldos Negros, que fue publicado en 1918. Este libro, Los Heraldos Negros, fue muy criticado por los críticos de esa época. Consideraban que no era literatura, cualquier cosa menos literatura, menos poema. Bueno, Vallejo decide ir a San Marcos, estudiar en San Marcos, y pues se da cuenta también que el entorno no era muy auspicioso y va, en este caso, decidir irse a Europa. Pero antes de irse a Europa, él decide regresar a su pueblo, a Santiago de Chuco, para la fiesta del 24 de junio, la fiesta de lo que se celebra el Día del Campesino. Y esa noche fue incendiada la municipalidad de Trujillo. Y a César Vallejo le sindicaron de ser el autor. Le dijeron que es el autor intelectual. Y le metieron 3 meses de cárcel a Vallejo en Trujillo. Estuvo encarcelado. Bueno, logró su libertad, se fue a Lima y publica su segundo libro llamado Trilce en 1922. ¿Correcto?
Trilce es su segundo libro. Bueno, publica Trilce y se va a Europa, específicamente a Francia, 1923 hasta más o menos 1929, que conoce a una mujer, en este caso, francesa, de nombre Philippe Bierbete, y que a partir de eso su suerte un poco cambia, ¿no? Porque va a visitar varios países, entre ellos Rusia, Alemania, Italia, España, y lamentablemente muere en 1938. Una muerte inesperada, no, nadie se lo esperaba su muerte, fue repentina, no estuvo enfermo, solamente fue así repentino, no supo la causa de su muerte, y así falleció nuestro bate peruano, ¿no? Bien, un poquito vamos a ver en esta parte cómo César Vallejo ha ido ascendiendo en su proceso literario, ¿no? Hemos dicho que su primer libro, queridos chicos, se llama Eran los Negros, ¿sí? Los Eran los Negros. Es su primer libro, su primer poemario, que lo publicó en 1918. En este poemario, escrito aún bajo la influencia, ojo, Eran los Negros está bajo la influencia todavía del modernismo, ¿sí? Del modernismo. No hay que olvidarnos esto, por favor. Los Eran los Negros tiene toda influencia modernista. En este libro, Vallejo se descubre su infancia, o nos descubre su infancia serrana, sus recuerdos familiares y la conciencia de ser parte de una raza y un pueblo atormentado y marginado. Bueno, su segundo libro, ya saben, es Trilce, que publicó en 1922. En este libro, César Vallejo revela como un escritor por completo vanguardista. Trilce es netamente vanguardista. Chicos, es vanguardista. Debido a las grandes innovaciones estilísticas expresivas que representa, inventa palabras, crea imágenes y metáforas sorprendentes y alterna el uso del cultismo con un lenguaje llano, sencillo, coloquial, ¿no? Y tiene luego dos libros más, Poemas Humanos y España parte a mí este cáliz. Esos libros son obras póstumas. ¿Por qué obras póstumas? Póstumas, dirán ustedes. Porque se va a publicar después de su muerte. Hemos dicho que Vallejo murió en 1938 y estos libros se publican en 1939. En esta obra, su poesía ya no es de tipo ni modernista ni vanguardista, su poesía es de tipo social. Presenta una poesía social, en la que alcanza su plenitud, y Vallejo transmite sus versos en el intenso dolor por el sufrimiento y las miserias del hombre, ¿no? Bien, entonces no se olviden, chicos, Eran los Negros modernista, Trilce es vanguardista y Poemas Humanos con España, aparte de este cáliz, es de compromiso social. Bien. ¿Quién me ayuda con esta lectura? Una voluntaria y un voluntario. A ver, chicos, chicas, vamos. Yo, profesor. A ver, Isilita. A ver, antes que empiece a leer vuestra compañera, este poema se llama Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Chicos, este poema corresponde al libro Poemas Humanos, ¿ya? A Poemas Humanos, a este libro. Es su mejor poemario, ¿correcto? Ahora, en este libro, Vallejo hace una premonición de su muerte. Él hace una premonición de su muerte. Porque acá podemos darnos cuenta, cuando dice piedra negra es la muerte sobre una piedra blanca, que es la vida. La muerte sobre la vida. Bien. A ver, vamos, hija. Iselita, te escuchamos, hija. Bien, profesor. Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves
como hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves. Que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala. Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro. También con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Muy bien, gracias, hija. Gracias, Iselita. Bueno, en este caso, aclaro la lectura de vuestra compañera. Cuando dice me moriré en París, claro, él se murió en París con aguacero, así es, en época de aguacero, un día del cual ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, ahí un poco no concordo, ¿no? Él muere un viernes, como hoy de otoño, él muere sí, viernes santo de otoño. Prácticamente es una premonición a su muerte que Vallejo lo hace, ¿no? Bien. ¿Quién me ayuda con este poema? A ver, Poema Masa. Poema Masa es el libro más importante de España, parte de este cáliz. A ver, Miluska. A ver, hija, te escuchamos. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Culmino esta partecita, hija. Miluska, ¿me ayudas, hija? Acudieron a él 20, 100,000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Muy bien, gracias, hija. Gracias, Miluska. Bien. Este poema Masa es de su libro, reitero, España parte de mí este cáliz. Y ese libro de España parte de mí este cáliz está vinculado sobre todo a la Guerra Civil Española de 1930, 31, 32 que se dio en España. Y es el poema más importante de ese libro, ¿no? El poema Masa. Entonces, esto es muy conocido, este poema bastante conocido, cuando dice al fin de batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitióronle: no nos dejes, valor, vuelve la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 100,000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó el primer hombre y echóse a andar. Bien,
Vamos a continuación ver un poco de los audios de los poemas, de otros poemas de César Vallejo, para que más o menos ustedes tengan en cuenta, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. A ver. Hay una historia de César Vallejo. Cuando él va a estudiar a Trujillo, juntamente, él se va a estudiar con su hermano mayor, de nombre Miguel. Y cuando estudiaba en Trujillo, César Vallejo, con sus 4 amigos que les he indicado, con sus 3 amigos, Víctor Raúl de la Torre, Alcides Pelusín, Antenor Orrego, se reunían y pues tenían sus noches de bohemia, se libaban trago, no lo sé, cerveza, no lo sé. Pero ojo, el bohemio, a diferencia del tomador normal, es que estos bohemios leían y discutían de las obras, hablaban de las obras. Y se dice que un día César Vallejo llegó a su casa de madrugada y su hermano Miguel, que era el mayor, era más tranquilito, más formalito, vio que su hermano llegó de madrugada y le propinó un golpe, ¿no? Le castigó. Y cuando César Vallejo ingresa a su cuarto, golpea la mesa y dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y el poema que vamos a escuchar es de eso, se refiere a eso. A ver, vamos a presentarlo. Un momentito, por favor. Voy a presentarlo, este poemario de César Vallejo. A ver, un momentito. Bien, escuchamos, queridos estudiantes. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros atilas? ¿O los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muy bien, hay un pequeño poema de los heraldos negros titulado, bueno, tiene el mismo nombre, Heraldos Negros, ¿no? Bueno, hay otro poema de César Vallejo también en el mismo libro de los Heraldos Negros, que lleva por título Dados Eternos. En este poema César Vallejo hace así como digámosle, una reflexión filosófica acerca de la existencia de Dios, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta porque también la literatura no solamente es arte, también es filosofía, ¿no? Y vamos a ver en este aspecto digámoslo, su poética de Vallejo acerca de la existencia de Dios.
Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me ves haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Muy bien, chicos. Esos son los poemas muy interesantes de César Vallejo. Y vamos con el último poema, también en este caso de Poemas Humanos. El título del poema es Espergesia. Es muy bonito este poema. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Un momentito, por favor, presento. Y luego comentamos cuál es la temática de Vallejo en sus poemas. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuros sin sabor de féretro, luyidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben, y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Muy bien, chicos. Bueno, un poco para comentar con respecto a los poemas de Vallejo. Vallejo, sobre todo, tiene una característica muy peculiar. Los temas que aborda son, en este caso, la muerte, el dolor, el sufrimiento, la soledad, la angustia. Estos temas que seguramente ningún otro autor ha tocado,
en el Perú y en el mundo, y gracias a sus poemas César Vallejo se ha sido conocido a nivel mundial. Al Perú, en parte nos conocen por los poemas de Vallejo. Se han traducido en todos los idiomas del mundo. Para Vallejo dice que el dolor, ¿no? El dolor tiene un límite. Yo les pregunto, chicos, ¿cuál será el límite del dolor? ¿Cuál creen que es el límite del dolor? ¿O no tiene barrera el dolor? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el límite del dolor? La muerte, profesor. Muy bien, Katy. Así es, la muerte. La muerte es el límite de dolor para César Vallejo. O sea, la muerte es el símbolo de liberación del sufrimiento humano que tenemos en esta vida terrenal. Solo la muerte nos puede liberar del sufrimiento, del dolor, de la angustia. Bien. Ahora, Vallejo no solamente escribió poesías, también escribió narrativa, escribió cuentos, ¿no? Y uno de los cuentos, seguramente ustedes han leído, un cuento bastante conocido, es Paco Yunque. ¿Han escuchado Paco Yunque? ¿Han leído Paco Yunque? Sí, profesor, sí. Muy bien, Katy ha leído Paco Yunque. A ver, para los que no han leído Paco Yunque, vamos a hacer una pequeña introducción de qué trata este cuento. Muy bonito este cuento. Yo les sugiero, si no lo han leído, léanlo, porque para leer, pues yo, por ejemplo, si no he leído los tres chanchitos, puedo leerlo, ¿no? Así que, ¿cómo vas a leer a tu edad los tres chanchitos? Sí, podemos leerlo, o sea, para lectura, pues no, es decir, esa lectura ya no es para mí, es para niños, ¿no? No. Vamos a leer vamos a escuchar este cuento, Paco Yunque, es un cuento muy bonito, que es la historia de un niño que va por primera vez a su escuelita, y pues, niño provinciano, obviamente, ¿no? Y todas las anécdotas que pasa este niño en base en este caso, a un chico, hijo del Gamonal, que es Humberto Grieve. A ver, vamos a ver, un momentito, por favor. De César Vallejo, Paco Yunque. El pequeño Paco Yunque se encontraba en el patio del colegio, donde su madre lo acababa de dejar. Alrededor suyo muchos niños caminaban o corrían. Algunos hablaban, otros gritaban. Todo este barullo para Paco era nuevo, ya que este era su primer día de clase. Además de ello, hace solo algunos días que había llegado a la capital, dejando su tranquila vida en el campo para estar con su madre. Ella trabajaba como empleada del hogar para Dorian Grieve, el gerente de la Corporación de Ferrocarriles y alcalde del pueblo, quien tenía un hijo, Humberto Grieve. Y al saber que Paco Yunque tenía la misma edad de su hijo, pidió que venga a la capital para que le acompañe. Paco se sentía solo y temeroso, se aferraba a sus cuadernos. Al sonar la campana, los alumnos ingresaban a sus salones y fueron los hermanos Zúñiga quienes, al ver la actitud de Paco, lo guiaron al aula, donde quedó más confundido aún. El profesor designó que Paco se sentara junto a Paco Fariña, quien se portó muy amable con Paco Yunque. Al salón llegó Humberto Grieve. El profesor preguntó a Humberto el motivo de la tardanza y este, con desenfado, respondió: me quedé dormido. A esto el profesor solo le pidió que sea la última vez y le permitió sentarse. Humberto, al ver a Paco Yunque, le ordenó: ven a mi carpeta. Al oírlo, Fariña salió en su defensa, acusándolo con el profesor, quien logró detener a Humberto, ya que éste intentaba llevarse a Paco jalándole del brazo. Al no salirse con la suya, Humberto quedó llorando y reclamando: él es mi muchacho, es mi muchacho. En ese momento ingresó saludando a Antonio Gestres y el profesor le increpó por la tardanza. Él trató de justificarse, explicando que su demora fue porque tenía que ayudar a cuidar a su hermanita recién nacida, ya que su madre estaba enferma.
El profesor no tuvo ninguna consideración por Antonio y le ordenó estar toda la clase de pie en un rincón como castigo. Y además, al llegar la hora de salida, tendría que quedarse 1 hora más en reclusión. Los alumnos reclamaron porque Humberto Grieve siempre llegaba tarde y a él no lo castigaban. El profesor decidió ignorar todo y continuó su clase. El tema, los peces. Humberto Grieve dijo que consiguió unos peces que podían vivir libres por toda la sala de su lujosa mansión, convirtiéndose en la burla de todo el salón, quedando avergonzado y enojado. El maestro indicó a los alumnos que tendrían que desarrollar un cuestionario sobre el tema y quien lo hiciera mejor obtendría un reconocimiento en el cuadro de honor del colegio. Mientras el profesor escribía en la pizarra, Grieve se acercó a Paco Yunque y le jaló el cabello. Paco solo atinó a llorar. El profesor decidió no hacer caso a la acusación de Fariña y siguió escribiendo en la pizarra. Humberto Grieve aprovechó esto para darle un puñetazo a Fariña. Ante el reclamo y la acusación de todos los alumnos, decidió preguntar al mismo Humberto por lo ocurrido y él respondió que ni siquiera se había movido. Paco solo lloraba con la cabeza agachada. Sabía que Humberto Grieve era un abusivo y que en casa le iría peor. Así que decidió quedarse en silencio mientras resolvía el cuestionario, al igual que todos menos Grieve, quien solo hacía dibujos y garabatos en su cuaderno. La campana del recreo sonó y todos salieron al patio. Ya en el recreo, Humberto Grieve empujó a Paco Yunque, ocasionando que sus cuadernos caigan al suelo y obligándolo a ponerse en 4 manos para así saltar sobre él mientras le daba de patadas. Tras 20 saltos y 20 patadas, Fariña se interpuso para defender a Paco Yunque, iniciando una pelea que finalizó al terminar el recreo. Pero fue Humberto Grieve quien recogió el cuaderno de Paco Yunque y en el salón se lo devolvió. El profesor pidió a los alumnos tarea asignada y Paco no pudo entregarla porque la hoja en la que la desarrolló había sido arrancada de su cuaderno. El profesor decidió que el mejor trabajo fue el presentado por Humberto Grieve, quien llegó a recibir la felicitación del director del colegio, quien mencionó que Grieve era un alumno al que los demás debieran de imitar. Paco Yunque, por no presentar nada como castigo, tendría que quedarse en reclusión después de la salida, y esto lo volvió a hacer llorar, siendo Fariña quien intentaría calmarlo, prometiéndole que le prestaría su tablero de ajedrez. Fin. Y de seguro te preguntarás por qué el cuento termina así. Bueno, lo que pretende el autor es que realices un análisis. Para ello tienes que reconocer a los personajes, lo que representan o simbolizan, y así podrás suponer un final, o mejor aún, tener una opinión sobre el mensaje del cuento. César Vallejo fue un poeta y escritor peruano, al cual te invito a leer. Si este video fue de tu agrado, déjame un like, un comentario, suscríbete. Muy bien, chicos. Vamos con la última parte de nuestra clase del día de hoy. Aquí sí un poco le voy a pedir su participación en forma voluntaria del tema que hemos abordado el día de hoy, el vanguardismo, y hablando de don César Vallejo. A ver. ¿Qué tal? Ojo, es todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos abordado en clase. No hay nada que no esté en función a eso. Entonces, siempre es bueno que participen y en función de lo que van respondiendo, yo les voy a ir retroalimentando. ¿Correcto? Bien. La pregunta dice, indica la obra poética que no pertenece a César Vallejo, o sea, lo que no es obra de César Vallejo. A ver, España parte de mi este cáliz, Poemas humanos, Residencia en la tierra, Eran los negros o Trilce. ¿Cuál de estos 5 no es obra de Vallejo? Está fácil, ¿eh? Hemos mencionado. A ver, Katy, ¿cuál es tu respuesta, hija? La C, profesor. La C, dice Katy. Miluska, ¿tu respuesta, hija? La C, profesor. Y Celita. Residencia en la tierra.
Ajá, gracias, Cielita. A ver, en función a esto, la respuesta es la alternativa C, ¿correcto, chicos? A ver, notamos la C y la respuesta. Es Residencia en la Tierra pertenece a Gabriela Mistral, una poeta chilena. Los demás son obras de Vallejo, sus poemas de Vallejo. Bien. Bueno, dice la pregunta 2. Con respecto a César Vallejo, pregunta 1. Nace en Santiago de Chuco en 1892. 2. Publica Los Hermanos Negros. 3. Viaja a Europa en 1920. Y 4. Su poesía expresa dolor, tristeza, soledad. Aquí lo que nos preguntan, ¿cuál de estas 4 premisas son incorrectas? La A, la 1 y 2. La B, solo 3. La C, 3 y 4. Y la D, solo 4. ¿Alguien se anima? A ver, Miluska, ¿tu respuesta, hija, para ti? La B, profesor. La B de bueno. La B, profesor. Ajá, B de bueno, de beso, ¿no? ¿Ya alguien más? Claro, hemos indicado que Santiago, dice, nace Santiago de Chuco, cierto, en 1892. Sí es cierto, nace en 1892. En 1918 publica su primer libro, Los Hermanos Negros, también es cierto. Viaja a Europa en 1920, no, viaja en 1923, no es cierto. ¿Su poesía expresa dolor? Claro que sí, ¿no? Hemos escuchado los poemas, soledad, tristeza, etc. Respuesta de la B, ¿correcto? Muy bien, Miluska. Vamos con la última pregunta. Son autores vanguardistas peruanos, excepto uno de estos no es escritor vanguardista. A ver, comparamos con de la clase anterior, nada más. Ahí está bastante sencillo. Levantamos la manito. A Miluska, tu respuesta, hija. La B, profesor. Ya, ¿y Celita? Profesor, la B. Abraham. Abraham Valelomar, ¿no? Claro que sí. Respuesta es Abraham Valelomar. Abraham Valelomar no es poeta postmodernista o del movimiento colónida. Es la respuesta, ¿ven? Fácil, facilito, ¿cierto? Muy bien, chicos. Agradecerles por su tiempo y su paciencia. Ya nos encontramos el próximo domingo en nuestro horario habitual en horas de la mañana. Y por ahora nos vamos a quedar en esa parte. Ya, chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Que tengan un bonito domingo y una bonita semana. Gracias y felicidades a todos. Gracias, chicos. Chao, profesor. Hasta luego. Gracias. Chao, profesor. Chao, hijita. Nos vemos.